Amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. A través de nuestra cuenta en las diferentes plataformas de las redes sociales. También les damos la cordial bienvenida en nombre de Canal 4, Oro Rey Network para el departamento de San Marcos. El tema de hoy, pues, es muy importante, la elección de gobernadores, eh, un reto para el gobierno de Arévalo. Y es una prueba para el gobierno actual. Y pues era necesario tener a un invitado pues muy especial, De altura. de altura y sobre todo que pues conozca el tema, ¿verdad? Por eso, y también me acompaña el periodista Silvino Velázquez. Silvino, buenas tardes. Buenas tardes, Noel. Bienvenidos y un saludo a nuestra audiencia y más que todo a nuestro invitado especial de esta noche. Muchas gracias, Silvino. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Aquiles Fallase, ya es amigo del canal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por haber atendido la invitación. Pues ha pasado mucho tiempo. Quedamos en el último programa que íbamos a hacer un análisis posterior a la toma de posesión y inicialmente vamos a recoger el saludo para el departamento de San Marcos. Muy buenas noches a todos, a la audiencia, a ustedes. Qué bueno estar de regreso, ¿ves? No es tanto tiempo, usted, un par de meses. Un par de meses, ya el actual gobierno pues va a cumplir un mes este 14. Y para entrar de lleno al tema, quisiera rogarle o quiero rogarle que pues, nos haga un análisis breve de los últimos acontecimientos desde el 14 a las 23 horas en la toma de posesión, que no sabemos si calificarla legal o no legal. Eso usted lo dice porque usted es el experto. Luego, la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, la composición del gabinete del actual gobierno y para caer a lo que nos ocupa en estos últimos días, la elección de gobernadores. Es un tema que ha levantado bastante polémica a nivel nacional con esos dimes y diretes a lo que estamos acostumbrados los guatemaltecos y también pues resaltar lo que es la figura de gobernador, que es el representante del Ejecutivo en cada uno de los departamentos, que regularmente y tradicionalmente ha sido una figura de confianza, una persona de confianza de los gobiernos. Y también hay que decirlo que es el encargado de recoger la coima de todos los proyectos que se dan en los diferentes departamentos. Así ha sido la tónica, por cuanto el gobernador pasa a ser, de acuerdo a la ley de consejos de desarrollo, al director departamental de consejos de desarrollo. Así es de que, bienvenido, doctor, y pues esperamos este análisis breve para caer inmediatamente al tema de las elecciones de gobernador. Bienvenido. Bastante que cubrir en tan poco tiempo, dice usted. Empezando el 15 a las 0:10 de enero. A ver Ese es cómo un se van detalle bien consolidando los importante. pichoncitos. ¿Perdón? A ver cómo se van consolidando los pichoncitos de semilla. Cabal. Mire, pues, el 14 fue un día, el 14 de enero, fue un día lleno de túmulos y baches, que al final fue la Corte de Constitucionalidad la que lo resolvió para variar el tema, dándole una hora al Congreso para poder finalizar la transición. Desde allí, todo viene torcido. El presidente, lo que se debería de haber hecho es que el Congreso, una vez conformado, cuando eran casi las 11 de la noche del 14, tuvo que haber agarrado el teléfono y decirle al presidente electo: mano, venite para acá y ya, en la caravana presidencial, y llegás en 10 minutos. Y haberlo Claro. juramentado en el Congreso antes de las 12 de la noche. Pero no, se fueron al teatro. Todo el ceremonial, hasta Guillermo Castillo entró con ceremonia, usted, que nunca, no lo hemos visto en 4 años y lo vimos ahora, al Sí, vicepresidente, para que recordarle a la gente que quién es Guillermo Castillo.
Y entonces la toma real de posesión ya sucedió el día 15 de enero. Ahí hay una laguna, un Legal. vacío legal muy importante. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, en el amparo que le dio a la Junta Directiva del Congreso para volver a armar la Junta Directiva, reconoció como buena la toma de posesión. No se pronuncia con respecto a la hora ni el momento, solo la reconoció como buena. De ahí en adelante, en el Congreso ha sido traspié tras traspié, porque no les ha salido una. En el Congreso las comisiones no se integraron, o sea, al día de hoy están incompletas. Hay un amparo con ese tema también revisándolo. La Junta Directiva, resulta que dos de las diputadas de Semilla y Samuel Pérez se presentan a la instancia de jefes de bloque sin tener partido. Se están peleando todo tipo de prebendas en el Congreso. Entonces el Congreso, que es quien representa la verdadera voluntad del pueblo, no está integrado, no está funcionando. Tiene un mes de estar emitiendo puntos resolutivos, y el punto resolutivo es como que usted me diga, aquí está mi servilleta de hoy en la tarde, aquí les hago mi posición. Conclusión es, en un mes el Congreso no ha hecho nada. El Ejecutivo ha dado traspié tras traspié también. Esos nombramientos de una ministra que se les retiró un par de días antes. Esto estuvo muy mal. Y eso que la fiscal general haya llegado, no haya aceptado la invitación, haya llegado a la citación, se haya retirado. Y eso, ojo, con mucha razón se fue la fiscal. Tal vez no nos gusta, pero con mucha razón se fue, porque el presidente no le dijo, venite a Consejo de Ministros, venite a Gabinete de Gobierno, o como dice la ley del Ministerio Público, venite a Gabinete Especial. Y ahí sí fue una absorción de los pichones del Semilla. Luego que el ministro de Gobernación va a recibir leño al Ministerio Público. Eso tampoco estuvo bien. Los ministros al día de hoy, pues, personalmente, dos han estado saliendo en la prensa. El ministro de Gobernación, que tiene marimba todos los viernes, y la ministra de Comunicaciones, que anda haciendo vueltas por ahí en carro, dice que a ver si encuentra baches. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Yo no, si usted me pregunta quién es el ministro de Economía, no sé. Sí. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, venimos en una etapa donde la expectativa de la gente era muy alta. La gente lo que quería era un cambio rápido y eficaz. Pero 6 meses de transición, lo que hicieron fue desgastar al gobierno actual, porque no se le vio literalmente casta. Y entonces la gente está desesperada por un cambio real, inmediato. Y llevamos un mes sin que nada suceda. ¿Qué es lo que En lo sí ha personal, sucedido? en lo personal, yo esperaba esos cambios contundentes en los primeros días. Y lo dijimos aquí desde este set, que la gente tenía altas expectativas después de la toma de posesión. Y realmente no lo hemos visto. La ministra de Comunicaciones no ha aceptado asistir a las convocatorias que le han hecho a algunos diputados. No se presenta. Pues Entonces ahí vemos una estamos. debilidad. Estamos con altísimas, porque no siquiera son altas, sino altísimas expectativas y muy poco cumplimiento. Y entonces ese diferencial es una curva que va así en ascendente. Cada día hay un vacío más grande entre lo que la gente pretende y lo que el gobierno entrega. Allí se está generando un problema a futuros, y esto lo que nos lleva es al tema de la estrategia y de la comunicación. El gobierno está haciendo bien en dar conferencias de prensa constantes, en que el presidente acepte preguntas y dé algunas respuestas. Eso ya es un gran cambio. Sin embargo,
la percepción generalizada es que no hay una estrategia definida ni decidida. Y eso nos está creando problemas, porque no sabemos a dónde vamos. Parece que estuviéramos en el bus dando vueltas. Pasa el tiempo y el bus dando vueltas, pero no vamos a ningún lado. Y es ahí donde está fallando la comunicación del gobierno. El secretario de Comunicación Social de la presidencia es un respetadísimo periodista, pero yo no le he oído hablar. Tiene un mes de no Sí. decir nada. No está Y él transmitiendo nada. no está transmitiendo nada. Entonces la conclusión es que las expectativas se están rebasando la capacidad del gobierno y del Congreso. Lo que nos pone ahorita en el tema central de este programa, que son la elección de gobernadores. Y yo le quiero agregar, son 2 puntos los que son torales. La elección de gobernadores ahorita va a mostrar capacidad política y fortaleza. Pero muy pronto lo que va a suceder es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones se tienen que abrir las comisiones de postulación dentro de un mes. ¿Con qué ley lo vamos a hacer? ¿Con qué candidatos lo vamos a hacer? ¿Con qué electores lo vamos a hacer? Y la respuesta es lo mismo para los mismos con los mismos. Y seguiremos en lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley de comisiones de postulación llama a universidades privadas y al Colegio de Abogados y a la actual Corte. ¿Quiénes se van a someter a ese proceso tan humillante que es las comisiones de postulación? Solo profesionales que no tienen nada que perder, porque los que sí tienen mucho que perder no van a presentarse. Entonces, la masa del pan va a ser la misma. El horno del pan, que son las comisiones de postulación, son los mismos, las universidades privadas de derecho, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia. El panadero es el mismo, es el Congreso. Entonces, no esperemos que nos den un pan distinto. Va a ser el mismo pan de siempre. Y lo mismo se está aplicando a los gobernadores. Ustedes en los departamentos saben mejor que los capitalinos para qué sirve un gobernador. Y la ley es muy clara. Es a través de los consejos de desarrollo que se le pone al presidente una terna. 3. 3 por departamento. Que los consejos de desarrollo actúan literalmente como que si fuera una comisión de postulación. Filtran todos los candidatos y le presentan al presidente 3 candidatos. Pero ahora, no sé qué número tan ridículo me dieron hoy en la mañana. Hay 1,534 candidatos a gobernador. Hoy en la mañana hablé de Chiquimula, un departamento bien chiquito. Tiene 39 candidatos. ¿Cuántos tienen ustedes? Como 100 y pico. 50. 50 para el departamento de San Marcos. Imagínense. ¿Y qué figuritas? Y qué firmitas, sí, cabal. El tema es, 1, ¿quién es el gobernador y para qué sirve? Es el representante del presidente. Por lo tanto, el presidente debiera conocerlo. Le debería tener confianza. Pero si 3 pelones como yo se paran en el parque allá en San Pablo a gritar que me quieren a mí de gobernador, me ponen en la lista. Y el presidente, ¿acaso sabe quién soy yo, pues? ¿Qué represento? ¿De dónde vengo? Nada, no sabe nada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se va a hacer esa elección? ¿En base a qué criterio? Los criterios de la comisión para elegir la terna y el desconocimiento del Ejecutivo para tomar una decisión para que sea uno realmente de su entera confianza. Porque Y tiene que además, ser de su entera confianza. pues por eso le digo, es el representante del presidente, tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Y cuando yo digo conocerlo, no quiere decir qué tal vos, cómo estás. Tiene que conocerlo, quiere decir a qué se dedica, a su familia, quién es, sus amigos de dónde están, cuáles son sus negocios, cuál es su actividad política previa, cuáles son sus intereses. A eso me refiero que el presidente tiene que conocer al gobernador. Por eso es que hasta la fecha
el presidente nombra a sus amigos así a dedo, porque les tiene confianza. Pero ahora quieren hacernos creer que la cosa va a ser más democrática, más transparente. Y lo único que nos vamos a dar es en la frente con la expectativa del pueblo contra la capacidad de entregar del gobierno. Otra vez. Porque, muy bien, allá en San Marcos hay 50 candidatos. ¿De cuántos municipios hay esos candidatos? Sí. ¿Okay? Bueno. Cuando resulte que el candidato de un municipio no es electo, ¿qué va a decir la gente de ese municipio o los grupos de poder de ese municipio? Van a estar decepcionados. Entonces, es mejor, mientras los gobernadores, entremos por el principio, porque una pregunta muy recurrente es ¿por qué los gobernadores no son electos? Sí. La respuesta es muy simple, porque para que dentro de la teoría republicana del gobernador, este personaje que se llama gobernador es el equivalente del presidente del estado de la federación. Pero en Guatemala no tenemos una federación. En México, por ejemplo, es la República Federal Mexicana. Los Estados Unidos son federales. Argentina es la República Federal de Argentina. Entonces, cada circunscripción es como que si fuera un paisito chiquito, que tiene su propio Congreso y está aliado y pegado en una federación, como era la Federación Centroamericana antes. Entonces, podríamos tener el gobernador de Guatemala, el gobernador de El Salvador, el gobernador de Honduras y el presidente de la Federación Centroamericana. Pero eso no sucedió. Entonces, el gobernador es nombrado. Muy bien, es el representante del presidente. ¿Qué significa? Si es nombrado y es el representante del presidente, tiene que ser una persona con la confianza plena del presidente y confianza mutua del gobernador. Yo, gobernador, confío en que el presidente me cumpla lo que yo les estoy ofreciendo a mi pueblo. Porque si van tras un mismo proyecto de nación. Sí, exacto. Porque si yo, gobernador, le pido a usted, presidente, mire, presidente, yo quiero que me ayude a que los ingenios no se roben el agua en los ríos. Y el presidente me dice, y yo ya le ofrecí eso al pueblo. Y el presidente me dice, oh, no se puede. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando yo le digo que se debe ser de la confianza del presidente, debe ser confianza mutua. Yo, gobernador, le voy a cumplir al presidente. Pero usted, presidente, me va a cumplir a mí, gobernador. Y es ahí donde, yo insisto, el mecanismo está equivocado. El que quieren implementar. Y está equivocado por varias fases. La primera es que un acuerdo gubernativo, una firmita del presidente, no puede cambiar la ley del organismo ejecutivo. Y de ahí se va. Que legalmente, digamos, el gobernador no podría en un momento dado oponerse a una decisión del Ejecutivo si no hay ley a la que tenga que sujetarse, o no hay Exacto. norma a la que tenga que sujetarse. Exacto. No solo eso, sino que el presidente en un acuerdo gubernativo modificó la forma de elección y selección del gobernador, modificando la ley del organismo ejecutivo. Pero una ley solo la puede modificar el Congreso, no la puede modificar un acuerdo gubernativo. Y entonces de allí se van a agarrar para los amparos todos los grupos que tienen el control ahorita del poder. El resultado es que mientras se transmite el amparo para ver que la Corte de Constitucionalidad diga si lo que hizo el presidente es legal y legítimo o no, ¿qué va a pasar? Se van a quedar los mismos. Ahí están. Un mes después, ahí siguen los gobernadores de Yamatei. Y si ese amparo le dan trámite, esos gobernadores de Yamatei se van a quedar ahí 1 año y medio o 2 más. Ese es el primer problema. El segundo problema es cuando hagan la selección, va a haber mucha inconformidad. Y va a haber mucha inconformidad porque hay muchos candidatos, no por otro motivo. Hay tantos candidatos que la inconformidad está ahí incoada.
está ahí adentro. ¿Qué van a hacer los otros candidatos que no sean electos? El siguiente punto que viene dificultoso es recuperar la credibilidad de la gobernación, porque aquí, cuando abrimos la plática, el comentario fue, y las firmitas de siempre. ¿Cómo, Sí. cómo hacemos para recuperar la credibilidad de la gobernación? Tarea difícil. A la gente, lo único que saben es que el gobernador es el que maneja el pisto de las obras. Sí, y aparte de eso, yo tengo la anécdota de una persona que fue gobernador, que al siguiente día en su escritorio estaban todos los sobres de todos los bares y cantinas del departamento esperándole con dinero. Exactamente. Esa es una de las... Cuando el gobernador tiene a su cargo la coordinación de la policía departamental, eso es lo que viene. El aceite para los prostíbulos, para los bares, las cantinas y todos los negocios de eso, pues para las loterías fantasma, todo. Esa es básicamente la labor del gobernador, manejar a los comités de desarrollo y sus fondos y manejar toda lo que es la grasa que lubrica el sistema, porque el sistema está construido a base de grasa corrupta. Sí. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? Es una tarea titánica la que tienen enfrente. Yo no lo veo factible para empezar con los candidatos que hay. ¿Por qué? Porque no son gente del partido, amigos del presidente, comprometidos con el mismo proyecto. Ahora el costo va a ser demasiado alto, sumado a lo que se ha venido incrementando. El pacto de corruptos se sigue fortaleciendo y entonces, ¿cuál va a ser, eh, cuál va a ser el escenario de aquí a 6 meses? Usted lo dijo. Se continúa fortaleciendo, pero yo he estado diciendo que la que es vuelve con minifalda y diente de oro. Y eso es lo que y eso es lo que está sucediendo ahorita, pues. Ya después del pulso entre la fiscal y el presidente, que lo perdió el presidente muy feo, están envalentonados y vienen de regreso. Uno de esos, digamos, el control del Congreso, el control de las gobernaciones. ¿Qué pasó en la NAM? ¿Cuál es el sentimiento allá en San Marcos de lo que pasó en la NAM? Sí, Un alcalde que usa un mini partido que solo funciona en el departamento de Guatemala, que son del unionismo, que son los enemigos del presidente. Y a él escogen para la presidencia de la NAM. No representa un partido, representa un mini partido. No tiene credibilidad. Entonces, ¿qué está sucediendo con los alcaldes en todos los departamentos? Hay inconformidad. Y entonces, como le digo, esa brecha entre la expectativa ciudadana y la capacidad de ejecución del gobierno se abre y se abre y se abre y va a llegar a un punto de quiebre donde se va a perder la credibilidad. Porque toda la entonces, expectativa y todas las entonces, ofertas, eh, todo este proceso estaba planificado y ni siquiera a ejercer un gobierno de transición se va a poder. la pregunta es, ¿un gobierno de transición hacia dónde? Ni eso sabemos. ¿Ok? Por eso no hay una definición de la estrategia. No hay no, el gobierno y el partido Semilla no están poniendo, vamos de destino a Malacatán y el Waze aquí nos dice que es el camino. No nos lo están diciendo. Entonces, ok, todos quisiéramos un gobierno de transición de regreso a la democracia participativa. Eso quisiéramos todos. Sí. Pero veamos cuántos gobiernos de transición han habido en Guatemala. El primer gobierno de transición fue el de Ramiro de León Carpio. ¿A dónde nos llevó esa transición? Nos llevó al gobierno privatizador de Álvaro Arzú, que piñatizó y deshizo el Estado. Después vino
el segundo gobierno privatizador, después del fracaso y de todos los excesos de Ríos Montt, que era el presidente de facto con Portillo. La gente le dice a Portillo que era un mañoso, pero el verdadero mañoso era Ríos Montt, que era el que mandaba como presidente del Congreso. ¿Quién vino? Vino el siguiente gobierno de transición, el de Berché. ¿Y a dónde nos llevó? Al saqueo de la UNE, del PP, de Jimmy, de Yamatei. Y hubo un gobierno que es el que yo le llamo que es el eje de la carreta, el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, que después de que descabezaron al Partido Patriota y a Otto Pérez, Alejandro Maldonado Aguirre tenía la oportunidad de oro de girar la tuerca y devolvernos al camino correcto. ¿Y qué es lo que hizo? Estaba viendo el teléfono en las gradas, se cayó y se rompió la pierna. Eso es todo el logro de Alejandro Maldonado Aguirre, no hay más. ¿Ok? Y ahora entonces viene el gobierno de transición de Arévalo. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde queremos que nos lleve? ¿Y a dónde quiere él llevarnos? No sabemos. El problema es que no sabemos. Porque si supiéramos, podríamos decir, estamos de acuerdo, vamos para allá. No, no estamos de acuerdo, hagamos oposición. Pero simplemente no sabemos, porque no lo ¿Qué están puede hacer la comunicando. población? ¿Qué puede hacer la población desde las calles? La población desde las calles ya lo hizo. Desafortunadamente perdieron la oportunidad. Aquí regresamos a los bloqueos, que ya lo platicamos Sí, en en la el tercera último de los oportunidad. programas. Y la oportunidad de ejercer el poder desde las calles constituyó un abuso en general, porque se les fue la mano en lo que hicieron y en el momento y por el tiempo que lo hicieron. Entonces, ahorita, si la gente empieza a salir a las calles, ¿cómo va a ser percibida por las clases medias? No muy bien. Entonces, desafortunadamente, estamos atados de pies y manos. El pueblo hay muy poco que puede hacer. Ahorita regresamos al modelo republicano representativo. ¿Usted tiene alcalde que lo representa? No. No, ¿Tiene diputado que lo representa? tampoco. No. ¿Tiene gobernador que lo represente? No. Tampoco lo va a tener. Ni en las comisiones de elección de la terna me siento representado. Va. Entonces, usted como ciudadano, ¿qué puede hacer? Como decían normalmente, pujar para abajo. No hay para dónde, ¿va? No hay problema. Yo quisiera reparar en algo muy puntual que usted puso como ejemplo. Imagínense que designen como gobernador a un representante de Chihuahua o Tajomusco. Sí, es lo que yo le decía. Eh, para Ah, empezar, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. A ver, cuénteme, porque yo si no. Digamos, el financiamiento oscuro que viene del narcotráfico. Exactamente. Mire, pues, yo hoy en la mañana platicábamos en otra entrevista con otros amigos el tema específico de Chiquimula. En Chiquimula van a tener que sentarse, quieran o no quieran, con los dos caciques. Boris España y tres quiebres. Sí, No hay más. Los otros 37 candidatos están de adorno. Pues el caso es muy parecido con ustedes. claro. Tal vez hay 4 caciques, no 2. Hay más. Bueno, ok. El tema es que para poder llegar al punto de dominio del Consejo de Desarrollo, ¿de dónde viene la fuerza? La fuerza no viene porque en el mercado les den almuerzo gratis y que le digan qué bonito es fulanito. No, la fuerza viene del poder real. ¿Y el poder real hoy dónde radica? Usted ya lo mencionó, en las fuerzas oscuras. Manejan tanto dinero que nada es incomparable, hasta la voluntad es comparable. Esto, bueno, no deja de ser pues común en toda Latinoamérica. En el mundo, vea Holanda,
un país del Sí. primerísimo mundo. Las mafias albanesas se apoderaron de los puertos. Entonces, ¿qué nos queda? Volver a las utopías. Pues es lo que usted y yo platicamos siempre, pura utopía, porque la realidad es más oscura y más fea. Si nos vamos a dar cuenta de la verdadera verdad y de la realidad real, el tema no es bonito, pues. Todos esos, el corredor de la transversal del norte, allá atrás en su mapa, y los dos, la frontera con Honduras y la frontera con México, son centros de poder y centros financieros. El poder proviene de ahí. Ya el poder ya no viene de la Cámara de Industria, ni del CACIF. El verdadero poder viene de esos lugares. Sí. ¿Por qué? Porque aquí ya podíamos entrar en una plática de la fracasada guerra contra las drogas y todas las malas consecuencias que eso ha tenido para el mundo entero. Decía mi abuelo, no puede haber cazador de búfalos si no hay búfalos. Entonces, al cazador de búfalos le conviene que hayan búfalos. ¿Y quién es el cazador de búfalos? Pues los sistemas de seguridad americanos. La guerra contra las drogas, ¿qué es lo que les provee? Les provee empleos, les provee financiamiento, tecnología, armas. ¿Y qué le provee a la economía de Estados Unidos? Satisfacción y venta de armas. Entonces, para los países que son industrializados, que tienen gran dependencia de las drogas, es un negocio. Lo que pasa es que no pueden aceptarlo públicamente. No, yo siempre pongo el ejemplo de la prohibición del alcohol. 7 años duró. ¿Y por qué se terminó? Se terminó porque habían demasiados cadáveres en las calles de Nueva York y de Chicago. Y todos los cadáveres eran canches de ojos azules. Pero mientras los cadáveres estén del Río Grande para abajo y sean cafés, no importa. Y entonces digamos, el sistema se sigue autoalimentando. Entonces tienen la NSA, la DEA, el SAR antidrogas, el FUNAR. Vea en México, ¿quién era el verdadero capo número 1? El SAR antidrogas del gobierno. Y Genaro García Luna. Bueno, ¿me entiende? Entonces, el tema aquí es cómo tratamos con esa realidad. No vamos a tratar como niños de primera comunión. Pero Tenemos que entonces, doctor, los guatemaltecos queremos la transición al fortalecimiento de la democracia, rescatar la república, etcétera, etcétera. Pero por la vía democrática es imposible. lo que está demostrando este primer mes es que las elecciones se convirtieron en irrelevantes, porque los verdaderos poderes radican en otro lado. Ya ni el ejército es un poder que pueda contra esas fuerzas. Mire, Ya no. ese es uno de los desaciertos este gobierno en su primer mes. ¿Cómo se escogió al ministro de la Defensa? ¿Usted sabe la historia? No. Después del 20 de agosto, el presidente Arévalo le pidió permiso al presidente Yamatei para poder reunirse con el ministro de la Defensa de Yamatei en el cuartel general del ejército para que el presidente Arévalo pudiera entrevistar a los probables candidatos a ministro de la Defensa. Ni que fuera una entrevista de trabajo, hombre. Si uno Pero es un eso no presidente, presupone, pero eso no presupone compromisos previos. claro, por supuesto. Uno de candidato a presidente, uno tiene amigos militares. Y cuando llega el momento, le dice a uno de los amigos de uno, vos venite, apoyame. Pero no lo entrevista como que si fuera el trabajo de una secretaria, pues. A ver, secre, ¿quién tiene las uñas más bonitas y quién es la que sabe mejor Windows y Word?
Eso no funciona. Y entonces, Sí, en la presentación en la Plaza Central le pusieron un apuntador ahí al señor presidente. Y prácticamente estaba leyendo un acuerdo mutuo, ya veo, ¿verdad? pues, ¿me entiende? Entonces, regresamos al tema original. Las expectativas son muy altas y la capacidad de entrega es muy baja. Lo que necesitamos es un acomodamiento a la realidad. Silvino. Sí. En el caso de San Marcos sería triste porque durante el gobierno de Jimmy Morales, en un año cambió 5 gobernadores. Recordamos el caso de Odvin René Morales Flores, Mario Hugo Miranda, Odvin René Morales Flores y Carlos Enrique Cardona, en un año. Eso podría volver a suceder, No, como es están que las cosas. probablemente va a suceder. Ese parece que es el camino. No, 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 Hasta, yo no le veo. Regreso. Si el que yo designo gobernador es mi amigo y tengo compromiso con él y él tiene compromiso conmigo, vamos adelante. Pero si el que me dicen que escoja es un cuate que no conozco y no tengo compromiso con él y me queda mal a las 3 semanas, ¿qué hago? Lo cambio. pero el presidente Arévalo, para poder elegir a su de confianza, tendría que haber recurrido a las mismas prácticas del pasado. Y no se atrevió a hacerlo por el costo político, pero va a ser más alto el costo que va a tener que pagar por no haberlo hecho. Eso se dice normalmente en las finanzas. Usted está pateando la lata para adelante, para que el día de la crisis llegue más tarde, para mientras sigue viviendo y sigue pateando la lata para adelante. Si el costo de no hacer las cosas con una verdadera decisión política inicial es que pronto, más temprano que tarde, van a explotar en la cara. Esa alianza legislativa, por ejemplo, está desintegrada, pues. No, no. Cuando los diputados dicen que dijeron que se iban a aliar para pasar la ley de competencia y la ley de aguas, ¿cuántos diputados de la costa sur y del área de Alta Verapaz y Petén se van a Sí. oponer a una ley de aguas? Todos, Sí. todos. ¿Por No se qué? pueden oponer a sus financistas. Cabal. ¿Qué va a pasar cuando le quieran vender el agua del suelo a la cervecería, a la Pepsi, a la Coca, a todas las embotelladoras? No va a pasar nada, pues. No, entonces no va a haber ley de aguas. Así que el canto que nos estaban cantando de que había alianza legislativa en base a una agenda de leyes, no es cierta. Hay una componenda política pegada con chicle. Y con chicle viejo para más fregar porque se está despegando muy rápido. Se deteriora rápido. ¿Algo más, Silvino? Sí. Semilla abanderó su propuesta de gobernanza en el combate a la corrupción. Sin embargo, ¿qué piensa, doctor, de que les han robado esa bandera que ellos enarbolaban, los de Voz y Creo, que son los que están haciendo más auditoría social y descubriendo hechos Imagínense los de comprobables? Creo, aliados eternos de los gobiernos, dicen que haciendo auditoría. El camino es distinto de cómo se plantea. Una comisión contra la corrupción del organismo ejecutivo solo puede fiscalizar al organismo ejecutivo. No se puede ir a meter a las alcaldías, a las La autonomía. gobernaciones, al Congreso, a la Universidad de San Carlos. No se pueden ir a meter. Entonces, esa comisión contra la corrupción es como una manzanita para el público. Miren, mucha, tenemos aquí la comisioncita de la corrupción, pero esa no va a funcionar, no va a funcionar para nada. Y de todas maneras, cuando descubran algo, diputado, si usted está diciendo,
primero tienen que ir a 2 lugares. A la Contraloría General de Cuentas, Y el que les hagan ministerio. auditoría, y al Ministerio Público que los persiga. Sí, No va a suceder. no va a suceder. No va a suceder. Aliados incondicionales. ¿Sí? Y luego terminan en el juzgado. Mire lo que pasó ayer, creo que fue ayer y hoy. Dejaron en libertad al ministro que se robó 122 millones y aceptó lavar 122 millones. ¿Y qué hizo? Pagó 10. Se quedó con 112, más lo que no le encontraron, y le dieron 2 años conmutables de cárcel. Sí. Y hoy dejaron libre a Gustavo Alejos. Igual. Entonces, van a parar frente al organismo judicial y el organismo judicial no tiene credibilidad. Entonces, regreso a la pregunta eterna de Noel. Siempre me pregunta, ¿y entonces como pueblo qué hacemos? Es que el guatemalteco se siente impotente, se siente frustrado y no encuentra salida y tampoco ya puede sublevarse, levantarse en armas, ya no es posible. ¿Y qué nos queda entonces? ¿Sí? Ese es el dilema. Porque ni siquiera le puedo decir participar políticamente, porque No. con la ley electoral que tenemos está cerrado el camino. Entonces, la sensación general del pueblo es, estamos siendo violados día tras día por un montón de gente todos los días. ¿Y qué nos queda? Llorar. Así estamos. Esa es la verdadera verdad. ¿Por qué? Porque todo se origina en que no hay una forma de auditoría social y representatividad. ¿Cómo vamos a hacer para que estos diputados mañosos reformen la ley electoral para que el próximo Congreso, los diputados de San Marcos sean más o menos distribuidos entre todas las ciudades importantes o lugares importantes de centro de gente, la gente sepa a qué escuela va el niño, el hijo, si es que van a escuela en San Marcos, a qué salón se peina la mujer, si es que vive en San Marcos y no en la capital, y en qué barbería se peina el diputado. Y eso no está sucediendo. No, entonces, ¿cuántas veces se ha encontrado usted en la calle con un diputado? Casi Nunca no. va, No, no. nunca. Bueno, entonces ahí está su respuesta. Tenemos que regresar al origen. ¿Y cómo regresamos al origen? El camino está cerrado a piedra y lodo, porque es la ley electoral. Realmente es muy complicado, muy decepcionante hablar de ese tema, porque se nos fueron cerrando las vías, y se nos fueron cerrando las vías por gente como Álvaro Arzú, como Ramiro de León, como Berché, como Otto Pérez, que fueron cerrando y cerrando el círculo. Lo único que Yamatei hizo fue echarle candado, pero ya todo lo tenían cooptado Sí, Planificado. y lo único que Yamatei no hizo nada más que llegar a echarle candado. pero tenemos dos ejemplos cercanos, bueno, uno mejor que otro, en mi humilde opinión, El Salvador con Bukele, que realmente está dando mucho de qué hablar en todo el mundo. Por ejemplo, ahora va a reducir el Congreso, ha estado haciendo Municipal. cambios. Pues hay que regresar entonces a las dictaduras de civiles o militares, Exactamente. porque no hay Mire, pues, otra salida. Bukele lo quieren comparar con Chávez y lo quieren comparar con Daniel Ortega, pero no. Bukele es casi idéntico a Putin en Ajá, Rusia, donde, sí, donde todos los andamios de la construcción son democráticos republicanos, pero todos los albañiles son sí, autoritarios. ¿Me entiende? El sí, maestro de obras grita y los albañiles hacen caso. Entonces, en El Salvador tienen una fachada de democracia donde un futuro, porque ahorita pues es un presidente electo, es el mismo caso de Arana. Aquí pues Arana fue electo popularmente. sí. Arana era querido. Detrás de él vinieron los gobiernos militares impuestos. Entonces, eso es lo que tenemos en Rusia.
Pero está Rusia, funcionando en El Salvador, está funcionando en El Salvador. depende para quién. Recuérdese que usted, aquí en la zona 10 y en la zona 15 de la ciudad capital, dice la gente que Ubico era buenísimo, porque si se le caía la billetera, usted iba a la policía y encontraba hasta con el pisto la billetera. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué y cómo? Un A través del terror miedo, a través del miedo y el terror, pues, cabal. y de pues las grandes golpizas y el látigo que utilizaba. ¿Qué está haciendo Bukele? Sí. En su Incluso, guerra, incluso ofreció no darles, quitarles la comida a los presos, dejarlos sí, como una sola. bueno, mientras su hijo no esté preso, está bien, Sí. ¿entiende? Mientras a su primo no se lo hayan llevado porque tenía un tatuaje de Mickey Mouse y lo acusaron de ser marero por el tatuaje de Mickey Mouse. El problema es cuando hay discrecionalidad de la fuerza, todos somos víctimas, todos. Y aunque no nos quiera gustar, el tema de los derechos humanos hay que respetárselo a los buenos y a los malos. Pero el otro lado también es igual. Exacto. Fíjese que a mí, amigos salvadoreños me dicen, las extorsiones que pagábamos antes a las maras, ¿a quién se la pagamos hoy? O sea, la extorsión sigue siendo la misma. Y con la amenaza de que si no pagan se van a la cárcel, la queda de las 70,000 gentes. No, es bien complicado. Complicado. En el caso de Putin, por ejemplo, hubieron 20 años de bonanza económica. Y entonces la gente estaba muy contenta con Putin. Y si usted lo mira al día de hoy, a pesar de la guerra de Ucrania, el 80% de popularidad tiene Putin. Lo que hace irrelevante su legitimidad, cómo llegó al poder. Estando en el poder lo sabe usar en beneficio de su gente. ¿Sí? Esa Pues es la diferencia. eso es lo que está sucediendo en El Salvador. Está usando el poder. Cuando usted modifica la Constitución, mire pues, usted mencionó de los 60 diputados que estaba rebajando el Ajá. Congreso. Bueno, ¿por qué? No es porque se van a ahorrar 24 sueldos. No es por eso. Es porque cuando usted reduce un Congreso, la fórmula de la oposición para poder meter diputados se le cierra. El método de Hunt, que es el método de las minorías proporcionales, funciona en base a que haya bastante espacio donde meterse, pero no funciona cuando no hay espacio donde meterse. Entonces, básicamente se convierte en un sistema legislativo como el de Estados Unidos, donde alguien con el 25% del voto es ganador. No hay Sí. oposición, no hay oposición. Sí, y de hecho, pues fue con ese objetivo porque, por ejemplo, ahora perdió 2 diputados, Bukele. Perdió dos. Sí. Silvino, ¿algo más? Sí, interesante el caso del MISIBI. ¿Cómo lo percibe usted bajo su análisis, Mire, doctor? el MISIBI es la bolsa y la caja chica de los gobiernos. La caja chica, sí. ¿Cómo se explica usted que a un ministro que no estuvo 4 años, Benito no estuvo 4 años, tuvo 2 años y medio, le encuentren 122 millones en efectivo en una casa en la Antigua? Olvidada. Olvidada. ¿Cuántas casas en otros lados no tiene con más maletas? Y eso es de un presupuesto que es relativamente pequeño. Imagínense cómo será la bolsa del Ministerio de Educación, que son 16,000 millones. Y eso lo que tenemos es el resultado de una El seguro, infraestructura destruida. seguro del, ¿Perdón? de el programa de salud escolar que ellos propusieron. No, el seguro escolar. El seguro. Seguro. Es una gran. Mire, pues, se gastaron 300 millones. Atendieron 2 millones de llamadas. Sí. Cada llamada por teléfono salió en 8 quetzales. ¿Y qué solucionaron? Nada. Más caro que vender tiempo de aire. Sí. ¿Me entiende? Es que es el colmo
Sí, ya llegamos a la Lo, desfachatez. lo otro también relacionado con el INCIBI, de que el Congreso aprobó determinada cifra para una obra y en el ministerio decidieron incrementarlo, No, cuando eso no es solo... exactamente así. Eh, lo que pasa es que la ley de compras y contrataciones tiene un gato, que es un índice de inflación. Y entonces, digamos, el truco está en que usted contrata el puente, pero lo contrata sin barandas, lo contrata sin señalización, lo contrata sin rieles de metal en las uniones. Las Y cuando ampliaciones. llega la hora de la construcción, llegan los supervisores. Mire, mano, ¿y las barandas? Pues las barandas no están cotizadas usted. Y las barandas cuánto cuestan? 10 millones. Dele, pues. Y mire, y los rieles esos que se ponen en las uniones, eso tampoco está cotizado usted. ¿Cuánto valen los rieles? Y así empieza. ¿Cuánto vale la señalización? Y pues es que las obras se duplican o triplican de costo. Es que en eso consiste la coima, en eso consiste el acuerdo previo, pues yo te Exactamente. lo voy a dar, pero vamos a ir incrementándole porque Exactamente. se va a ir incrementando la... El caso Y, de los y- pasos a desnivel también, que están por la misma sí, situación. y miren el caso de Odebrecht. Odebrecht en Guatemala creo que es el único país de Latinoamérica donde no fueron condenados. Fueron condenados en todo el resto de América, en Estados Unidos. Fueron condenados y pagaron millones y millones de multas. En Guatemala les debemos dinero. Sí, hombre. ¿Me entiendes? En Guatemala les debemos dinero. Entonces, el tema aquí, regresamos al origen. ¿Cómo nos representa la gente que está ahí? Regresamos a la primera pregunta del programa. Los gobernadores que van a elegir, ¿cómo nos representan y a qué van a llegar? Y es un ciclo interminable de preguntas que regresan al principio. Y la gente quisiera una solución. Y ese es el dilema de la expectativa de este gobierno. La gente quiere una solución y este gobierno no está diciendo cuál es. Y ahí está el fondo del problema. Claro, en el caso de los gobernadores, los constructores tradicionales están ahí presentes Los para poner tradicionales y no regulador. tradicionales. Yo creo que son más los constructores fantasma que otra gente, pues. Sí, Pues si usted se da cuenta, mire las estadísticas de los contratistas del Estado, de obra gris. 8 de cada 10 no pertenecen a ninguna cámara empresarial de la construcción. Son compañías que hasta se llaman de alquileres, que están construyendo obra. sí. Pero digamos en la campaña, muchos confiamos en esa promesa de que el Ejecutivo podía hacer los cambios, por ejemplo, cerrando el chorro del Ministerio de Comunicaciones, y eso no se va a poder dar, No se va a poder dar. ¿Cómo decide usted qué chorro cerrar en el Ministerio de Comunicaciones? porque ahí está toda la Aquí, corrupción. sí, pero ¿cuál es el chorro de la corrupción? No sabemos. Todos los chorros llevan a la corrupción. Todos los chorros tienen gota y van a parar al río de la corrupción. Mira, pues, la salida en el Ministerio de Comunicaciones es regresar a 1995, cuando el Ministerio de Comunicaciones tenía la Dirección General de Caminos Ujú. y el gobierno solo ejecutaba. Pero vino Álvaro Arzú con Fritz García Galón y se inventaron entonces desmantelar la Dirección General de Caminos y empezar a subcontratar la obra. Sí. Hoy, en el gobierno de Jimmy Morales, pusieron al ejército a construir carreteras. Usted las conoce esas carreteras, ha pasado por ahí. No va, ¿me entiende? Entonces, el tema aquí es el mecanismo. Si este gobierno quisiera cambiar las cosas, empezaría primero rehabilitar la Dirección General de Caminos y empezar ellos a hacer su propia obra Claro. con supervisión
de entidades internacionales. Hay una compañía que se llama SGS, no sé si ustedes las conocen, Sí, es la Sociedad General de Surveillance, de Inspección. Es mundial, supervisan en el mundo entero. sí aparece en las portezuelas de los vehículos. Bueno, Y con Caminos lo único que se robaban era la gasolina. Por ahí andaban vendiendo cuando no iba en carretera. cabal. Va. ¿Cómo se recupera el Ministerio de Educación? ¿Cómo se recupera el Ministerio de Salud? Cuando hay funciones propias de un Estado benefactor. Mientras quieran administrar un Estado subvencionado, como el que nos dejó Álvaro Arzú, seguimos en las mismas. Entonces necesitamos una decisión. Esto, el artículo 224 de la Constitución les permite eso, una reforma administrativa. No tienen que ir al Congreso a pedir permiso. El Ministerio de Comunicaciones simplemente rehabilita Dirección General de Caminos y en cuestión de un año elimina Covial. Si Covial es la fuente grande de problemas. Claro. Y cuando Yo, decimos, digamos, el responsable Álvaro Arzú, pero no es tan sencillo porque con cuánto se beneficiaron ellos con la venta de los activos y a cuánta gente de su círculo benefició también. es que coincidió, la época de Álvaro Arzú coincidió cuando la ola del neoliberalismo de Reagan Thatcher empezó con la privatización, que el Estado no funcionaba. Pero ahora, 40 años después, volteamos a ver el presidente, el país de Ronald Reagan, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y cuál es el país más desigual de la Tierra? Estados Unidos. ¿Cuál es el país de Margaret Thatcher? Inglaterra. ¿Y cuál es el país más pobre de Europa? Inglaterra. Dio la vuelta y nos damos cuenta que nosotros seguimos el ejemplo de México unos años que habían pasado unos años antes, que fue donde la fortuna de Salinas se hizo, por ejemplo, a través de la privatización de los bienes del Estado. Y es ahí donde no podemos regresar en el tiempo. Hay abogados que viajan al futuro y regresan a aprender delitos, pero no podemos regresar en el tiempo. La forma es reconstruir el Estado. Adrián Zapata. No refundarlo. No podemos refundar. No, ¿cómo lo va a refundar? Si usted tiene la misma ¿Con las materia mismas prima. leyes? ¿Con las mismas leyes? Sí, con las mismas leyes. ¿O reformas a las leyes? Con reformas a la gente. Gente con compromiso. Mire, usted y yo y tenemos compromiso estar aquí, estamos. Como usted y yo, hay 2, 3 millones de habitantes que creemos en esto, que queremos un regreso a las cosas como son. Bueno, ¿dónde están esos 2, 3 millones? Tienen que lograr llegar a puestos de decisión. ¿Cómo llegan a las alcaldías? De las 340 alcaldías, hay 50 alcaldías de gente que realmente quiere hacer bien las cosas. Por ahí podemos empezar a ver los cambios. Y aquí tenemos que regresar a la filosofía china. Ningún cambio es de 4 años. Todos los cambios son de 3 generaciones. Hasta el ejército romano, las legiones romanas, la Pax Romana, se manejaba con 3 generaciones. El primer ejército romano llegaba a un lugar, invadía y se imponía por la fuerza. Era el ejército de ocupación. A la segunda generación ya los miraban como normales, parte de la estructura social. Pero la tercera generación nacía creyendo que eran romanos. Ya no había necesidad de ejército. Claro. Bueno, entonces, en China, el gran salto adelante fue 3 generaciones. De Deng Xiaoping, que es el liberador hacia el capitalismo chino, han pasado 3 generaciones. Y ahora tenemos la China que es. En Pero Guatemala, siempre si no vemos, se necesitaron liderazgos. ¿Y dónde está ese liderazgo en Guatemala? exacto, nuestros liderazgos futuros están yendo al norte. Vea usted
¿De dónde salen 500,000 patojos para irse al norte todos los años? Sí. De dejar vacío Guatemala. En conclusión, antes, pero previo, Silvino, ¿tiene Sí. alguna porque Sí, ya estamos casi ¿qué al final? panorama vislumbra usted en el caso del tema de los gobernadores? El tema de los gobernadores es muy complicado. Va a haber una pandereta de transparencia, pero en realidad van a llegar los mismos de siempre, con el mecanismo de siempre, con el resultado de siempre. No nos engañemos que así va a ser. De los 22 departamentos, va a haber 1 o 2 gobernadores por ahí que van a tener un apoyo que no sabemos de dónde viene ahorita y que va a ser bien buen su papel, pero la gran mayoría va a ser más de lo mismo. Como Noel decía, los sobres de las cantinas y de los bares, todo eso va a continuar. Bien, pues interesante, creo que nos despejamos un montón Una de clara dudas. lección. Sí, una buena lección y un recordatorio más de que tenemos que construir y ejercer ciudadanía. Es el camino. Sin embargo, no tenemos que verlo como ejercer ciudadanía hoy. Tenemos que ejercer ciudadanía hoy, para siempre, nuestros hijos y nuestros nietos. El cambio de actitud de todos los guatemaltecos. De la sociedad en general. Así es. Mientras tengamos nosotros la mentalidad del tuctuquero, así nos vamos a quedar, como tuctuqueros. ¿Por qué? Porque nos metemos dentro del tráfico, nos movemos el carril auxiliar para pasar el semáforo, volteamos a ver si el semáforo nos lo pasamos en rojo, nos subimos de la banqueta. Entonces, desde ahí viene el problema. El problema es que un día ese tuctuquero va a llegar a gobernador y va a ver la vida así. Sí, me gustaría compartirle un ejemplo. Actualmente estamos trabajando sobre un movimiento social con el objetivo de rescatar nuestro parque porque ya se volvió lugar de comercio de hombres de malas actitudes, etcétera, De malas etcétera, costumbres. de malas costumbres y entonces nos organizamos para presentarle a la actual corporación una propuesta de elaborar nosotros un reglamento de uso y mantenimiento de la plaza cívica y bueno, pues se los vamos a presentar para que ellos como ente legal lo revisen, lo amplíen, le corten, etcétera. Pero si no nos contestan, pues vamos a ir archivando eso y posteriormente, pues ya tomar acciones legales, ¿no? Pero tenemos que involucrarnos los ciudadanos porque si no viene del ente legal, nosotros Es tenemos que que tomar parte. el problema es que hemos confundido la política con la legalidad y la legalidad con la política. Y Ajá. estamos dando vueltas en ese círculo. La acción ciudadana de querer recuperar ese parque pasa por otros, también tiene otras alternativas, como que llegue la ciudadanía al parque. Pues sí, también. Si, si la Retomar lo gente, nuestro. si la gente llega al parque, lo limpia la propia gente, eh, y las hombres de malas costumbres, como usted les llama, se ven avergonzados frente a su actividad, no tiene que haber fuerza, no tiene que haber violencia, simplemente la gente pacífica viéndolos. Ahí se acaba. Pero Sí, la actitud. necesita valor la ciudadanía. Gracias, doctor. A Le ustedes, agradecemos. muchas gracias. Silvino. Sí, le van a sugerir que compre su bola de cristal o el brujo mayor de los análisis políticos. Aquí la tengo, mi bola de cristal. Muchas gracias a Gracias. ustedes también allá en casa. Buenas noches, hasta Gracias, Buenas luego. doctor. noches. Gracias. Muy interesante su Buenas noches. percepción.